Buenas, bienvenidos un día más al canal. Si recordáis, os estuve hablando en una cápsula del impingement posterior de tobillo, lo podéis encontrar en el canal en la zona de listas de cápsulas, pues ahí tenéis la del atrapamiento del espacio posterior de tobillo. Os estuve hablando del proceso posterolateral o proceso de Stieda, de los trigonum, que es un hueso accesorio, y de cómo produce una tenosinovitis del flexor largo del dedo gordo. También podéis ampliarlo en la parte de tratamiento. Si vais al primero de todos, al impingement posterior de tobillo en nuestra página web, pues os sale este PDF desplegable y ahí podéis encontrar mucha información de por qué se produce, el proceso posterolateral o de Stieda o Ostrigonum, como os he comentado, la tenosinovitis del flexor largo del dedo gordo y el tratamiento con cirugía abierta y un poquito acerca del posoperatorio. ¿Vale? Esta vez lo que vamos a hacer es hacer una artroscopia de la cámara posterior de tobillo. Como ya hemos visto la cirugía abierta, pues ahora vamos a ver la cirugía endoscópica o artroscópica. Esto es un poco las referencias anatómicas, los portales a uno y otro lado del tendón de Aquiles y el espacio posterior de tobillo con el flexor largo del dedo gordo. He pasado rápido por esta parte, pues porque si no el vídeo nos queda demasiado extenso. Cuando entramos en la cámara posterior de tobillo generalmente no vemos nada porque no es un espacio articular como tal, sino que es una cámara virtual que tenemos que dilatar con suero y ir con el sinobiotomo, como podéis ver, poco a poco limpiando toda la bursa y toda la grasa retroaquilia hasta generarnos un espacio para poder hacer la endoscopia o pseudoartroscopia una vez abramos la cápsula articular y ya accedamos a las articulaciones tibioastragalina y subastragalina. Como podéis ver, estoy limpiando, como he dicho, toda la grasa que hay detrás del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Como hemos visto en el fantoma que os he enseñado, cómo estamos entrando a uno y otro lado del tendón de Aquiles para acceder a esta cámara posterior. Y cuando termine con el sinobiotomo de limpiar toda la bursa, la inflamación y la grasa, pues ya empezaremos a vislumbrar las estructuras anatómicas que se ven, pues detrás del sinobiotomo podemos ver una estructura así tipo correosa o de cuerda, que es el tendón del flexor largo del dedo gordo, y vamos a empezar a ver la carilla articular del astrágalo, la tibia astragalina, ¿de acuerdo? Y la subastragalina todavía no la vemos porque está el ostrigonum, el proceso posterolateral del astrágalo, que es este de aquí. ¿Veis? Estoy limpiando toda la sinovial, que está justo encima del ostrigonum, en este caso. Y ahora veréis con el gancho palpador cómo lo muevo. Por tanto, en este caso no estamos ante un proceso de Stieda o un proceso posterolateral hipertrófico, sino que estamos ante un ostrigonum. Ahí podemos ver perfectamente el canal del flexor largo del dedo gordo y cómo veis esa lesión hemorrágica, esa lesión crónica producida por el impingement con este huesito que podéis ver que desplazo, que es el propio ostrigonum, ¿vale? Que está en la cola del astrágalo, la parte posterior del astrágalo. Entonces, con la fresa vamos a proceder, como podéis ver, el hueso se mueve, no es un proceso de Stieda hipertrófico o un callo de fractura del proceso de Stieda, sino que es un ostrigonum como tal, es un hueso accesorio de la parte posterior del astrágalo, pues como con la fresa lo voy eliminando. Aquí veis, poco a poco, siempre con la parte roma hacia el tendón para no lesionarlo más. Habéis visto que ya tiene una lesión hemorrágica intrasustancia y un poquito de desflecamiento por el roce con el ostrigono, el roce crónico, ¿vale? Lo que se conoce como el impingement posterior de tobillo, propiamente dicho. Ese es el ligamento tibiofibular posterior. Lo hemos pasado rápidamente, pero vamos en la parte posterior, en la parte superior de la tibia, en el astrágalo. Y bueno, esto lo paso rápido. Aquí estoy pues dándole caña con la fresa al ostrigonum para quitarlo. Es un proceso relativamente lento. Esto es el grosso de la cirugía. Por eso lo paso así de rápido, pero veis cómo cada vez se mueve más, cómo está cada vez más suelto, cómo me cuesta cada vez más comerlo por la movilidad, la hipermovilidad del hueso accesorio. Incluso tengo que ir limpiando la sinovial, ir limpiando los restos, soltándolo cada vez más. Y al final incluso los últimos restos los sacaré con una pinza Grasper, con una pinza extractora de cuerpos extraños, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, ya cada vez más se va viendo como el flexor largo del dedo gordo está liberado, ya no tiene ningún hueso, ningún huesito ni ningún proceso que le esté erosionando, que le esté impidiendo su excursión normal a través de la corredera. Veis cómo ya se mueve, ¿de acuerdo? Cómo se mueve ya dentro de su corredera y no se lesiona. Aquí con la fresita pues voy a terminar de repasar el margen posteromedial del astrágalo, ¿vale? Para que el tendón en su excursión pues no roce nada y como podéis ver ya dentro de la corredera el tendón está perfectamente localizado. Por último, con un vaporizador, pues con un poquito de termosellado voy a terminar de coagular las lesiones intrasustancia y de dejarlo todo selladito para que no se propague la rotura ni continúe la inflamación. Y ya podéis ver pues, que el tendón recorre su canal sin ningún tipo de erosión y sin ningún tipo de compromiso de espacio.
¿vale? Bueno, ya. Últimos retoques de la sinovial posterior del astrágalo. Y bueno, en esto básicamente consistiría la cirugía endoscópica o artroscópica del impingement posterior del tobillo. Ya habíamos visto la cirugía abierta, pues me parecía adecuado completar el episodio y la explicación con la cirugía endoscópica. Y por último os voy a enseñar cómo se mueven las estructuras articulares del tobillo. Ese es el movimiento del calcáneo respecto al astrágalo, el movimiento de la subastragalina, que es el de inversión-eversión, cuando nos miramos la parte interna del pie. Como veis, la parte inferior es el calcáneo, en medio del astrágalo, arriba la tibia, y ahí estáis viendo el movimiento de la tibioastragalina, que es el de la flexoextensión, el de pisar el acelerador o levantar la punta del pie, ponernos de puntillas. Y el movimiento de la subastragalina sería el de la inversión y eversión. Y una vez más ya, para finalizar, la excursión en su canal del flexor largo del dedo gordo sin ninguna interferencia de hueso, ni de procesos hipertróficos, ni impingement de ningún tipo, ¿vale? Para completar una cirugía exitosa de impingement posterior de tobillo.